Nuestros bomberos están en primera línea en la lucha contra los incendios forestales. Junto a ellos, desplegamos maquinaria para crear sendas cortafuegos, frenando la expansión del incendio. Además, enviamos cisternas y asistencia humanitaria para apoyar a las zonas afectadas. Nuestros esfuerzos están puestos en combatir los incendios. Unidos, superaremos esta emergencia. Vos podés ayudar. Deja tus donaciones en el COE. Unidos contra el fuego. Escuchemos al doctor José Luis Santisteba, que ha estado permanentemente en la cuestión del censo. Dale. Lo que viene en inmediatez es lo más esencial del proceso. A ver, una vez conocidos los datos del censo, el modelo boliviano y en la Constitución está inscrito también eso, hay dos acciones inmediatas. Primero, esos datos, establecer de que la ley 1492 desarrolla el proceso constitucional y establece que esos datos son oficiales. La ley 14 habla de datos oficiales, no habla de datos preliminares, después lo complementamos, no hay eso para la ley. Y el INE estuvo de acuerdo con esa ley y este actual presidente la promulgó y los actuales parlamentarios la aprobaron. Ese elemento es esencial porque cuando vayan esos datos al Ministerio de Economía y Finanzas, es la primera acción inmediata. Por eso desde el 2 de septiembre ya deberían estar en las cuentas municipales, porque eso es automático por población, en las cuentas municipales de los 339 gobiernos municipales, el 20% con participación reajustada. Entonces, a partir de ahí nos vamos a dar cuenta la cantidad poblacional en los 339 municipios. La participación popular virtuosa estableció que ningún metro cuadrado del territorio quede sin representación política. Por eso hay 339 municipios y una cantidad de 8 o 9 autonomías municipales que se convirtieron en autonomías indígenas. A partir de ahí, nosotros los bolivianos vamos a poder mirar todo el escenario electoral para el padrón electoral, porque usted va a tener datos por municipio desagregados. Esos datos son los que van a distribuir recursos. Entonces, no hay eso que después después podrán reajustar, podrán hacer lo que quieran, pero nosotros podemos trabajar inmediatamente en todos los municipios, en todas las provincias y en los 9 departamentos. ¿Cuál es el decreto que se va a reemplazar? El 1672, que dice municipio por municipio establece la tabla de distribución del 20% de los ingresos brutos de coparticipación tributaria a nivel nacional. Entonces no hay donde perderse que vamos a tener datos de agregados municipio por municipio. Y ahí podremos establecer la cantidad poblacional, ¿no es cierto? Que eso va a alimentar al padrón electoral y tiene que alimentar al padrón electoral. El segundo elemento es el procedimiento de escaño. El censo, primero que el artículo 146 establece cómo se conforma la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Y el artículo correspondiente dice cómo se conforma la Cámara de Senadores, 2 cámaras en la Asamblea. Senadores se conforman por departamento, es decir, ahí sí vale el territorio. Ese territorio donde, por decir, Pando, Tarija, tienen la misma cantidad de 4 senadores que Santa Cruz, que La Paz. Ahí no hay problema, nadie ha reclamado, porque ahí, por ejemplo, todos estos políticos que saben cómo se distribuye senadores y diputados, empiezan a hablar, el uno pierde, el otro gana. Entonces nadie reclama por esa conformación por territorio. No nos olvidemos que el censo, cuando lean bien los políticos qué es el censo, se van a dar cuenta. El censo es de población y vivienda, no es de territorio. Se hacen las jurisdicciones, pero es de población y vivienda, así son datos poblacionales. Así se conforma la Cámara de Diputados por departamento. Entonces, a partir de ahí, esos datos poblacionales, el artículo 146 establece que quien determina esa distribución de escaños por departamento, de diputados por departamento, es el TCE, no es la Asamblea Legislativa.
El 146, parágrafo quinto de la Constitución dice primero, quien determina es el TCE. La formalidad es la ley, porque esos datos provienen de los datos poblacionales del censo y eso no se puede mover. Es decir, no pueden decir los diputados y senadores, para vos 10, para vos 10, para vos 20, para vos 10. No, no es así. Van con un informe y van con la fórmula y van con los resultados oficiales del censo. Y ahí la geografía electoral establece ya la cantidad de diputaciones uninominales y plurinominales. Y los 7 indígenas. Solamente la Cámara de Diputados, en base a los datos del censo, distribuye 123 diputados, porque 7 hay en pueblos y territorios indígenas que no entran, o sea, esa tómbola de distribución. 123 hay la mitad uninominales y la otra mitad pluris. Cuando toca esto, el número impar favorece uni, porque es el voto directo el que se valoriza más, en territorio específico. Una vez ya se tiene esa ley y ese reglamento en la geografía electoral, vienen a los departamentos, por ejemplo, Santa Cruz mínimo va a tener 32 diputados, o puede tener 32. Uno es indígena, sí o sí, porque así dice la Constitución y la ley de régimen electoral. Y 31 diputados quedarán, 16 uni y 15 pluris, porque es número impar. Esa geografía de los 16 uni las plantean y las realizan los tribunales departamentales electorales. Así decía el reglamento y dice el reglamento del 2014 del TCE. Es ahí donde los cruceños, los paseños, los orueños, todos los tarijeños, tenemos que ver que esa geografía de los uninominales vayan y respeten la validez del voto urbano y rural. Lo mismo vale un quispe de allá de Punta Rieles que un Roca de aquí de Equipetrol. Así es la ley, que es de categoría universal. O un Mamán del Plan 3000, igualito vale. Miren ustedes cómo es medular el censo para las elecciones generales. Se realizan así con esas normas y esas reglas. El otro elemento esencial también es que estos datos del censo, en la limpieza del padrón y en la igualdad de sufragios, nos tienen que hacer, cuando el TCE haga el proyecto de ley, tiene que cambiar la ley 421, que es la que a los cruceños nos da 28 diputados, a los paseños 29, a 25 a los 22 a los cochabambinos, etcétera, etcétera. Esa ley 421 tiene que ser abrogada por la nueva ley de escaño. Y ahí hay que corregir también el TCE, hay que exigirle que corrija las desigualdades de la distribución, protegiendo siempre, ¿no es cierto?, la igualdad del sufragio. Entonces, el territorio, como lo interpretaba el TCE de Evo Morales y la Asamblea, el territorio no reemplaza el valor urbanitario del sufragio, no puede reemplazarlo. Entonces, ahí había una interpretación dañina de Evo Morales, ¿no es cierto?, y hacía hacer que la circunscripción uninominal en algunas hayan 300.000 personas y en otras solamente 50.000, ¿no? Igual era un diputado único. Eso es lo que hay que corregir. Y más allá, igual, el TCE, con todos estos datos que ya tenga, debe limpiar el CEDESI, porque ese es el único. Fíjense ustedes que esto es tan importante. El CEDESI solamente depende del régimen electoral, es decir, del TCE. Es la única entidad e institución del Estado que alimenta el padrón. No es el CEGIP, peor la GETIC. Evo Morales, en la trama del fraude, el año 2018 aprobó la ley 1057, que hay que abrogar la tarea para los senadores y diputados, y lo metió al TCE. Hizo un artículo 79 bis, le puso esa ley 1057, y lo metió al TCE, a la GETIC y al CEGIP. Eso hizo Evo. Entonces la ley 1057 que hay que abrogarla para limpiar el padrón. No va a haber padrón limpio mientras esa ley siga vigente, porque se alimenta también, mete la mano en CEGIP, y ahí todo el mundo tiene carnet sin certificado de nacimiento. Si el padrón electoral ahorita se limpia, en un mes está sucio porque sigue el CEGIP ahí.
Qué importante es esto último que dice, lo del padrón electoral. Nosotros, antes de las elecciones del 2019, planteamos una revisión del padrón electoral y denunciamos documento por documento, punto por punto, el cómo se había inflado el padrón electoral cuando lo mandaron a Venezuela el sistema y de allá volvió cargado. No nos dieron pelota, hablamos con la gente no me acuerdo el nombre en inglés porque yo y el inglés no nos llevamos bien. Bueno, pero presentamos todo eso. El otro día el doctor Asentoy dijo, suelto cuerpo, no creo que podamos cambiarlo. Vamos a seguir. A Evo Morales se le logró llevar a segunda vuelta y el tipo se asustó e hizo fraude pagándonos a unos mexicanos. Pero tiene razón el doctor Santisteban. No hay manera de hacer un buen padrón si el CEGIP y la otra institución de la que habla siguen metidos ahí. AGETIC, quiero decir. Si siguen metidos ahí van a seguir manejando y como dice él, vuelve el fraude y vuelven los papeles chutos y todas estas cosas. Lamentablemente esto es una cosa de nunca acabar. Hay que sacar a CEGIP y a AGETIC del lugar del padrón electoral y seguramente se irá a hacer bien las cosas. El censo lo ha presentado muy bien y yo creo que estamos en problemas. Y es de esperarse que dejen las peleas internas a ver quién se lleva el premio gordo de esto y que se lleva. Falta todavía para las elecciones, ya vendrán y sabremos de qué están hechos, pero créanme, esto no está bien y vamos a seguir mal. Poner la nota para cerrar, poner la nota de 36, el rector de la universidad. Somos 11.312.620 habitantes en Bolivia. ¿Qué significa esta cifra para el país? Decepcionado, frustrado, molesto, porque esta cifra no tiene relación con la realidad poblacional que tiene Bolivia y Santa Cruz en particular. A ver, hay que recordarle al director del INE que ellos oficialmente publicaron en sus páginas una proyección poblacional de Bolivia y los departamentos. Colgada en la página del INE, los bolivianos eran... Santa Cruz tenía 3.547.045 habitantes. ¿Cómo es ahora que el INE publica otros resultados? Y por favor, le digo al director del INE, no me deja tranquilo cuando dice que se han cumplido estándares internacionales y que tiene el respaldo de expertos internacionales. Esos expertos internacionales permitieron que la actualización cartográfica se haga al revés. Primero en las ciudades pobladas o lugares amanzanados y concluya en área rural. Cuando los manuales de estos organismos, de estos expertos dicen que primero la actualización cartográfica se empieza rural y se termina en sanada. No estoy conforme, estoy molesto, pero voy a esperar oficialmente los resultados que el mismo director del INE seguramente nos va a hacer. Tengo una invitación para que a las 19:30 en la doble vía de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, el director del INE nos haga conocer oficialmente los resultados del Censo de Población y Vivienda.